estamos y queremos continuar con el mensaje para que podamos compartirles lo que el Señor preparó en este día. Para aquellos que se están conectando, no se olviden de compartir, de arrobar, a aquellos que usted desea que escuchen la palabra, que escuchen este mensaje y que también puedan ver la transmisión. Y todos los miércoles a las 20 horas nos reunimos a través de este medio para que usted pueda tener también un acercamiento con el Señor, compartirlo con sus seres queridos, con aquellos que no conocen de Dios, y no solo compartir canciones y momentos, sino que el Señor pueda hablar a su vida y que sea de bendición a través del área juvenil y de todos los departamentos de la iglesia. Este es el deseo de nuestro corazón del Ministerio de la Misión. Y bueno, veo que ahí ya se están conectando. Tenemos algunos que ya están conectados. No se olvide de arrobar, de escribir el nombre de aquella persona que usted desea que pueda escuchar hoy el mensaje de la palabra del Señor. Ahí tenemos a Carmen Maciel, siempre conectada, siempre presente. Le mandamos un saludo muy grande. Bueno, a los hermanos del Ministerio de la Misión que siempre están compartiendo, Roxana, que hace un trabajo extraordinario cada miércoles, Mari también. Bueno, les agradecemos, como decía Díaz, el infinito apoyo hacia la obra del Señor, no solamente hacia los jóvenes, sino hacia toda la obra del Señor. Pero queremos que puedan ustedes no quedarse sin el mensaje de hoy. ¿Qué le parece si ahí, mientras usted comparte, mientras escucha? Sé que hay otros acontecimientos que ocurren ahora que podemos estar viendo en este momento, pero bueno, algunos eligieron estar conectados escuchando la palabra del Señor y esta es una bendición, así que les agradecemos infinitamente y queremos también que sepa que todos los sábados y los domingos tenemos nuestras reuniones presenciales, los sábados a las 17:30 juveniles y los domingos a las 17:30 general, así que usted también puede acercarse y recibir una palabra del Señor. Los miércoles 17:30 horas también tenemos reuniones presenciales para que usted pueda disfrutar de un momento en el Señor, en nuestra familia, en el Ministerio de la Misión. Bueno, sin más, queremos agradecer al Señor, pero voy a orar antes que podamos compartir el mensaje de hoy. Y también queremos conocer su petición, así que allí a través de algún mensaje, de algún mensajito, usted puede escribir y compartirnos su necesidad y vamos a estar orando al finalizar la transmisión para que usted también pueda ser bendecido a través de la oración. Señor, gracias. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias, Señor, por este momento que has preparado para que nosotros podamos escucharte, Señor. Gracias por cada miércoles, cada sábado, cada viernes, cada domingo que hemos sido edificados y has construido, Señor, en nuestro ser, has invertido y siempre nos estás guiando a través de tu palabra. Señor, creemos y depositamos toda nuestra fe en que tus propósitos son firmes, Señor. Tu palabra es de fiel cumplimiento, Señor. Oramos por aquellos que están a través de este medio recibiendo la palabra para que en sus corazones, Señor, tú puedas entrar y transformar su ser, que puedas sanar sus heridas, Señor, que puedas traer libertad a su espíritu, Señor, que puedas quitar la carga de los hombros, aquellos que están en aflicción, Señor, aquellos que tienen dudas, aquellos que tienen confusión, Señor. Por el Espíritu Santo que nos habita, Señor, declaramos libertad sobre ellos, Señor, que puedan experimentar el yugo, tu yugo que es fácil y tu carga que es ligera, Señor. Oramos por aquellos que están en tristeza, en soledad, que no saben, Señor, qué les va a deparar el futuro, Señor. Guíalos y revélales tu voluntad, que sepan que tú eres Padre, que tú eres, Señor, aquel que consuela y aquel que llena los vacíos del corazón. Señor, nos disponemos a oír tu palabra, que es la única que tiene el poder de redarguir y de destruir los argumentos del engaño, Señor, en cada mente y en cada corazón.
En el nombre de Jesús, Señor, nos disponemos a que tu palabra corra como agua fresca, Señor, que alumbre nuestra vida, que nos guíe a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos compartir y estaba mencionando acerca de lo que hoy en día tenemos en esta generación y hemos visto días atrás, ¿no? Muchas situaciones en donde hoy en día la juventud y cualquier persona puede expresar sus deseos, sus opiniones, ¿no? Y muchas veces esas opiniones ni siquiera cerca están de lo que Dios determinó para el hombre. Hoy en día vemos que tenemos un montón de corrientes, pensamientos que cada vez más fuerte operan, que están llevando a las personas a reflejar sus deseos, a seguir sus impulsos, a hacer lo que más les gusta, aquello que tanto anhelan y sueñan, ¿no? Pero también tenemos en la palabra del Señor nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y Dios nos deja, en su palabra nos enseña que no podemos seguir nuestros deseos porque no hay seguridad allí. Nuestros deseos nos llevan siempre a la muerte, porque nuestra carne anhela cosas que están lejos de la voluntad de Dios. Y mencionaba como al nacer, al desarrollarse un ser humano, viene como un lienzo en blanco, ¿no? Como algo en donde nosotros podemos formar, podemos volcar aquello que creemos, aquello que conocemos, aquello que nos fue enseñado, aquello que consideramos que debe ser enseñado. Así es un niño al nacer, ¿no? Los padres tenemos la posibilidad de construir para vida o construir para muerte. ¿Por qué? Porque el niño no va a poner objeción. Usted le dice esto es leche y el niño, a partir del momento que usted le enseña a decir esto es leche, el niño le va a decir, mamá, quiero leche. O cualquier cosa que le enseñemos a los niños, ellos dice hasta comprobado científicamente que hay cosas que se aprenden en ciertas etapas de la vida, como lo es la niñez, que pueden ser irreversibles. Y nuestro Dios, que es tan sabio, nos enseña. Dice, instruye al niño en su camino porque cuando fuere grande no se apartará de él. Entonces, no así como mencionaba en etapas posteriores como lo es la adolescencia, la adultez, donde ya quizás hay argumentos, ya hay pensamientos, ya hay cosas que comienzan a anteponerse cuando uno recibe una enseñanza. Empezamos a considerar no solo esa enseñanza que estamos recibiendo, sino aquello que pensamos, aquello que nos enseñó otra persona, aquello que vimos de otra persona. Y hay un conjunto de pensamientos o estructura mental que no es la que tiene un niño que viene con una mente preparada para aprender. Y hoy en día tenemos gran parte de nuestra sociedad que entre todos los asuntos que considera no está la voluntad de Dios. Hoy en día escuchamos jóvenes y adolescentes incluso quizás hasta decir que la voluntad de Dios agrede nuestro sentido natural. En Israel vemos que era de vital importancia. El Señor les decía, le van a repetir mi palabra al levantarse, al acostarse, a la noche, a la tarde, de día, que mi palabra sea lo que tengan en su mente. ¿Por qué? Porque si uno instruye al niño en el camino del Señor, cuando fuere grande no se va a apartar de él. Esto es una garantía que Dios nos da. Entonces, entiendo que esta generación es necesario, y hablo de aquellos que han sido sellados con el Espíritu de Dios, aquellos que han oído el mensaje de Dios, aquellos que les ha sido enseñada la fe desde su niñez. Es necesario que entendamos y recuperemos la conciencia de que existe una voluntad, que se va a ejecutar sobre toda voluntad humana, que es la voluntad divina. Que recuperemos y que perciban en su conciencia que la voluntad de Dios está por sobre todas las voluntades, sobre todas las cosas, sobre mis deseos personales. También existe la voluntad de Dios. Aún sobre aquellas cosas que se planifican en el mundo, la voluntad de Dios va a ser ejecutada sobre cualquier designio humano. Incluso está por encima de mis deseos o ambiciones. Y que para que volvamos a experimentar la plenitud
y la perfección, es necesario estar en el centro de la voluntad de Dios. Si usted o ustedes jóvenes quieren experimentar la plenitud, porque es algo que busca, ¿no? Que se busca en la juventud, buscamos experimentar los momentos, todas las cosas posibles, dice, sí, alégrate joven en los días de tu juventud y tome contentamiento tu alma, disfruta de esta etapa, pero ten en cuenta que de todas estas cosas Dios nos va a pedir cuentas. Entonces es necesario que esta generación recupere la conciencia de que existe la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que ante cualquier ideología y ante cualquier asunto que sea tratado en la tierra, sea estudio, sea casamiento, sea una enfermedad que se nos presenta, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación? Para que gobierne cualquier otro mensaje. En Mateo capítulo 7, verso 21 dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos echado fuera demonios? ¿No hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Y yo entonces les declararé, no los he conocido, alejaos de mí, hacedores de maldad. Entonces nos damos cuenta que el hacer cosas que corresponden a la parte de costumbres de la iglesia, o aparte de actividades espirituales, no significa que esté en la voluntad de Dios. O sea que yo puedo sanar enfermos, puedo profetizar, puedo hacer milagros, pero puedo estar fuera de la voluntad de Dios. Y esto es grave. Por eso desde pequeños, y aún si no haya sido de pequeño, es necesario que retomemos la conciencia, en nuestra conciencia, que la voluntad de Dios está por sobre todas nuestras opiniones, por sobre todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que considerar y volver a oír cuál es la voluntad de Dios. Podemos afirmar, y quiero relacionar este tema con lo que estamos hablando, que es persistentes en la oración. ¿Qué tiene que ver lo que le dije con lo que estamos hablando? Sabe que la oración no es un listado de peticiones que yo le hago a Dios. O sea, no es un momento en donde yo presento una lista y Dios responde esa lista, ¿no? No es a demanda del que ora. Tampoco es el medio por el cual yo puedo cambiar una situación que no me agrada o que no me está siendo favorable, conforme a lo que yo espero. La oración tiene y debe estar fundamentada en la voluntad de Dios. Jesús oraba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que decía el Señor. Dice en Mateo 26, 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Jesús oraba para que se haga la voluntad de Dios, aunque eso representaba que Él iba a perder algo que amaba o que Él iba a pasar por un momento de muerte, de dolor. Pero Él oraba para que se haga su voluntad. El pasar por momentos difíciles no significa que Dios no está conmigo. No significa que Dios que no estoy en la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios es que nosotros pasemos por momentos difíciles. Momentos de dolor, momentos de angustia, de escasez, porque estamos aprendiendo, estamos siendo moldeados. Es necesario pasar por la prueba para que nuestra fe sea aprobada. Y la oración efectiva es cuando priorizamos la voluntad de Dios. Entonces podemos decir que la oración es el medio por el cual yo me rindo a Dios. Yo rindo mi voluntad para que Él revele la suya. La oración tiene que ver con una entrega primeramente, no con una petición. Yo me acerco a Dios sabiendo que si Él lo solicita hay algo que yo debo ceder. En Romanos capítulo 8, 27 dice,
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es un medio por el cual yo rindo mi voluntad y recibo la guía del Espíritu y la fortaleza para llevar a cabo su voluntad. Mire si el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Mire si nosotros no vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, allí es donde nosotros renunciamos a nuestra lista de deseos. Por eso decía Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden conforme a sus deseos. La oración correcta no es la petición que yo tengo de lo que yo quiero, de toda la lista de cosas que se me antojan, sino es decirle, Señor, acá estoy. Revélame cuál es tu voluntad para mi vida, para mis días, para lo que estoy emprendiendo. Y si su Espíritu intercede por nosotros para que hagamos la voluntad de Dios, intercede conforme a su voluntad. Dice, su Espíritu sigue intercediendo de la misma manera que Jesús lo hizo. Jesús oraba en esta tierra para que la voluntad del Padre sea hecha. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados, que demos gracias por todo y que si es necesario pasemos por momentos de dolor, padecimiento. Dice Primera de Pedro, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El Señor no quiere que nosotros pasemos dolor, pero a veces es necesario para moldear nuestro carácter. A veces es necesario para que nosotros podamos aprender a renunciar a nosotros mismos, aquello que nos aparta del Señor. A veces pedimos cosas, pero esas cosas traen daño a nuestro ser. Por ahí estás orando, no sé, por una persona que vos te querés poner de novio y estás orando, y por ahí esa persona no es la que Dios preparó, porque no van a funcionar. Pero uno quiere que la oración doblegue la voluntad de Dios para que sea esa la voluntad de Dios. Y muchas veces sufrimos por esa causa. Pero yo te invito a que hagas eso, que te acerques a Dios sabiendo que algo vas a tener que ceder, algo vas a tener que entregar. Es muy probable cuando te acerques a la oración que vos vayas con un montón de cosas que orar y Dios te muestra a través de su Espíritu algo que tenés que abandonar, sea tu carácter, sean cosas a las que estás apegado, materiales, sean cosas del pasado que no te dejan avanzar, el dolor, la tristeza, la angustia, la ofensa. Y Dios te hace dejar esas cosas para que puedas avanzar. Su Espíritu intercede para que hagamos su voluntad. Dice que Dios nos dio a conocer. La voluntad de Dios es algo que Él nos reveló, no es algo que Dios está diciendo, a ver, no sé si te lo quiero más. No, Dios nos dio a conocer el designio de su voluntad, el misterio de su voluntad. En Efesios capítulo 1, verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces sabemos que es algo que Dios nos quiso dar a conocer. Y dice, conocer la voluntad de Dios me trae certeza de lo que debo pedir. Y que lo que pido lo voy a recibir, puesto que Él está comprometido con lo que Él habló. Entonces, si yo pido conforme a su voluntad, estoy segura que lo voy a recibir, porque Dios está comprometido con lo que Él prometió, con lo que Él dijo, lo que Él habló. Entonces, esa es la certeza que recibimos, porque sabemos que pedimos conforme a su voluntad, y si pedimos conforme a su voluntad, lo vamos a recibir. En dice Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. O sea, Dios va a hacer lo que Él se propuso. Entonces nos conviene conocer su voluntad. Y su voluntad para nosotros no es desagradable. Dice que es buena, es agradable y es perfecta. En Isaías 46:10 dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
Aquello que Dios determinó para el mundo, para los hijos, para la iglesia, va a ser hecho, fue consumado en Cristo, pero aún hay cosas que tienen que ser llevadas a cabo. Por eso dejó su iglesia en la tierra. Por eso cuando oramos, cuando clamamos, a veces es necesario doblar nuestras rodillas y nace esa angustia para interceder por otros, porque desde el fondo de nuestro corazón nace ese dolor que no sabemos por qué, pero está, y de repente vemos manifestado aquello que pedimos, porque pedimos conforme a su voluntad. Pedimos por salvación, es algo que Dios anhela para el mundo entero. Pedimos para que reciban sanidad según las necesidades. Pedimos oración. Muchas veces para algunos, como lo fue para José. José pasó por un montón de procesos dolorosos y luego fue gobernador de Egipto y fue coronado, fue honrado por Dios. Y el profeta Isaías murió aserrado. Pero esa era la voluntad de Dios, porque Dios con nosotros tiene propósitos diferentes, planes distintos, pero no quiere decir que porque pases un momento de dolor no estés en la voluntad de Dios. Al contrario, el Señor quiere perfeccionarnos a través de la prueba. Jesús, cuando enseñó a orar, enseñaba que se haga en la tierra como es en el cielo. ¿Qué era en el cielo? En el cielo se hace la voluntad de Dios. Y así debe ser en la tierra, según Mateo 6:10. Dice, ¿cómo nos enseñó el Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, como decía Diego, no santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Así como es en el cielo, así también en la tierra, en mi vida, en mi hogar y en los que me rodean. Que se haga la voluntad de Dios y conocer cuál es esa voluntad para nuestros vecinos, cuál es la voluntad de Dios para nuestros familiares, cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Hay mucha gente que quizás se queja de las situaciones que estamos pasando como sociedad, pero hay cosas que se tienen que cumplir, hay cosas que vivimos porque se tienen que cumplir, pero Dios es poderoso para guardarnos durante las tribulaciones, las pruebas, los momentos difíciles. Que la fe no nos falte, que la esperanza no se pierda, porque la voluntad de Dios, dijo el Señor, lo que yo me propuse lo voy a hacer. Y esto nos enseñaba el Señor. Y más adelante dice en el Nuevo Testamento, hasta la restauración de todas las cosas que vemos van a ser reunidas en Cristo y Él reinará para siempre. Pero hasta ese momento nosotros estamos aquí en la tierra para clamar, para orar, pero no conforme a lo que queremos. Muchas veces oramos por personas y decimos, pero si yo oré por él, ¿por qué falleció? ¿Por qué no está? Porque no era la voluntad de Dios. Hasta ahí, hasta ese tiempo Dios determinó que viva. Y luego el Señor no es que nos deja y dice, esta es mi voluntad y punto. No. El Señor ofrece su consuelo, su restauración, el refrigerio de su palabra, sabiendo que sabe cómo duele la pérdida. Él perdió por un momento a su hijo, Él lo entregó, Él sabe lo que es el dolor de la pérdida. No es que te abandonó, no es que te dejó a merced de tus sentimientos, sino que es necesario para el propósito que Él tiene, que hasta este momento sea. Pero entrega tu corazón porque el Señor tiene el poder de restaurar, de sanar. Su espíritu que te habita te va a suministrar todo lo que te hace falta para permanecer firme hasta el día que Él venga. Hasta la restauración de todas las cosas, los hijos de Dios somos los que recibimos la asignación de expresar la realidad celestial. Somos aquellos que tenemos el privilegio de tener la experiencia con Dios, de conocerlo. Él nos revela a través de su palabra, a través de sueños, a través de oraciones. ¿Cuántas situaciones difíciles hemos pasado que un hermano viene y te dice, estuve orando por vos esta semana? Estoy orando, soñé con vos. O el Señor, te sentás en la reunión y el pastor empieza a hablar de tu situación como si fuera que lo sabe. El Señor conoce nuestra situación y está constantemente trabajando para que nosotros permanezcamos y expresemos su vida en la tierra. Dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Hay algo que se tiene que expresar en nosotros.
Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios gobierna todas las cosas para que su propósito, para que este propósito de salvación sea consumado. Él hace que todas las cosas obren para bien para aquellos que son llamados. Por ahí vos considerás que perdiste cosas, pero en realidad lo que ganaste fue la vida eterna. Ganaste la salvación, ganaste la redención. Y todavía hay muchas cosas que debemos conocer de nuestro Señor. Otro aspecto que es de vital importancia en esta vida de oración que el Señor está desarrollando, no solo en los jóvenes, sino en su iglesia, es la fe. Hebreos 11, capítulo 11, verso 1, dice que la fe, esta es otra versión, dice, es la garantía de los bienes que se esperan y la plena certeza de las realidades que no se ven. ¿Cuál es la fe? Nuestra fe, ¿dónde se sustenta? Esta es nuestra garantía de lo que esperamos. Esta es nuestra garantía. Acá tenemos nuestro certificado de que hemos recibido una herencia. Y esa herencia no nos puede quitar nadie. Y es la certeza de que esta herencia se va a manifestar en nosotros. No vemos, usted ve el perdón de sus pecados, no lo vemos. Vemos la redención, no la vemos. Pero está escrito, este es el certificado, esta es la garantía de que aquello que estamos creyendo lo vamos a ver. La fe es don de Dios y sin ella es imposible agradar a Dios. Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, Él vino a esta tierra para garantizarnos Él mismo, para asegurarse de que nosotros íbamos a recibir aquello que necesitábamos, que era la fe para creer en todo lo que Él conquistó. Y esto es indispensable para una vida de oración. En Mateo capítulo 17, verso 14, habla del grano de mostaza y dice, en cierta ocasión los discípulos fueron a orar por una persona que estaba endemoniada y lo trajeron y le dijeron, Señor, nosotros no pudimos liberarlo. Oramos por él y no fue liberado. El Señor oró y lo liberó. Pero le preguntaron, ¿pero por qué nosotros no? Por vuestra poca fe. Dijo, si ustedes tuviesen fe como un grano de mostaza, le podrían decir a un monte, quítate y échate en el mar, y el monte sería trasladado al mar. ¿Cómo puede ser que algo tan pequeño como el tamaño de un grano de mostaza mueva algo tan grande como un monte? Pero otra parte de la oración dice, si tuvieran fe, le dirían al monte. Entonces, es muy importante que entendamos que la fe se lleva a cabo o se ejecuta cuando nosotros confesamos cuál es la voluntad de Dios en la tierra. Si conocemos la voluntad de Dios, como dijo Jesús, a través de la oración, Él confesaba, Padre, yo quiero que pase de mí esta copa, pero no quiero que sea mi voluntad, que se haga tu voluntad en la tierra. Entonces, cuando nosotros confesamos por medio de la fe, nos rendimos al Señor, declaramos no aquello que yo quiero, porque Jesús podría haber dicho, bueno, detenemos la crucifixión, podría haber pasado, tenía autoridad para hacerlo, pero Él sabía que esa no era la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios era que Él muriera y resucitase al tercer día. Nosotros debemos tener en cuenta estos dos factores. Si tuviese fe como el grano de mostaza, así tan pequeña, aunque sea una pizca de fe, vos le dirías, vos podrías confesar, porque la fe te empuja a confesar. Si vos estuvieras con una pizca de fe, creyendo en lo que Dios dijo sobre vos, creyendo en sus promesas, las estarías diciendo. Y sería tan efectivo porque sería dirigido en mi voluntad a través de mi espíritu, y yo lo voy a ejecutar porque yo tengo un compromiso con mi voluntad. Yo voy a ejecutar mi voluntad. Pero a veces estamos, ¿será? ¿No será? Cuando Dios dijo, Él lo va a hacer.
Hay momentos en donde necesitamos confesar la palabra de Dios. En esos momentos donde nos sentimos débiles, donde hay dolor, donde nos sentimos que no podemos avanzar porque tenemos angustia, tenemos confusión. En esos momentos dice, diga el débil, fuerte soy, aférrense a mi palabra. Si le dijeras a tu situación, soy fuerte en Cristo Jesús, entonces tu situación cambiaría. Por eso dice que se refiere a la fe del tamaño de un grano de mostaza, haciendo referencia a que una pequeña cantidad de fe tiene la capacidad de desplegar gran poder de Dios, de trasladar un monte al mar, haciendo referencia a que con un poco de fe en lo que Dios dijo, el poder de Dios puede desplegarse sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre aquello que fue pensado para vos. Y esto es fundamental para nuestra vida de oración. Si tuviéramos fe, le diríamos, o sea, la fe te lleva a confesar. Y nuestras confesiones deben estar directamente ligadas a la voluntad de Dios, que es aquello en lo que creemos. La fe es en lo que yo me apoyo para ejecutar, para confesar la voluntad de Dios. La fe es la que me impulsa a declarar la voluntad de Dios. Y la declaración es el vehículo que Dios utiliza para crear aquello que debe ser creado. No todos creen en lo mismo. Muchos confían en sus estudios, en sus logros personales. Ahí depositan toda su fe, o en su trabajo, o en sus capacidades personales. Pero dice, fíjate en el Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tus capacidades, nunca. Porque la palabra nos garantiza, y con esto quiero terminar, la palabra nos asegura que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé si vos estás comenzando tu vida de oración, si vos estás ya hace años que orás, si vos estás quizás ya sos experto, ¿no? Pero déjame que solamente a modo de recordatorio pueda recordarte esta palabra. Nuestro Señor oraba para que la voluntad de Dios sea en la tierra, y este es nuestro clamor en este tiempo. Persistentes en la oración, vamos a persistir en ver todo lo que Dios prometió. Vamos a orar para que la voluntad de Dios sea llevada a cabo en la tierra. Si la voluntad de Dios es que yo pase por una situación difícil porque tengo que aprender, o quizás también sea un ejemplo para otro. Porque a veces pasamos situaciones donde somos modelo para otros. Que se haga la voluntad del Señor, que sea su voluntad en la tierra. Por ahí, no sé, como padres anhelamos para nuestros hijos que sean doctores, ingenieros, arquitectos, que no sé. Pero por ahí la voluntad de Dios es otra, porque Él tiene un propósito específico. Entonces, que podamos formar a nuestros hijos y que ellos desde pequeños tomen conciencia de que existe una voluntad que tiene que ser recordada y que va a ser ejecutada, que es la de nuestro Dios. Que desde pequeños sepan que el que enseña a caminar en la verdad es el Señor. No es algo que a mamá se le ocurrió, no es algo que a papá le gusta, sino que esto es algo que Dios nos enseñó, algo que al Padre le agrada. Así que yo quiero orar por ustedes y finalizar esta transmisión. Allá donde estás, cerrá tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias. Gracias por Cristo. Gracias porque lo enviaste a esta tierra, Señor, con un propósito específico, en donde nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Aquello que no podíamos hacer por nosotros mismos, Señor. Nos liberaste del reino de las tinieblas y nos trasladaste al reino de la luz, al reino de nuestro amado Señor, en donde hay una sola voluntad que todo lo gobierna, y es tu voluntad, Señor. Gracias porque tu Espíritu está a la diestra intercediendo por todos nosotros los santos que estamos habitando en esta tierra, para que, Señor, nos sostengamos hasta el día que vengas, que hagamos tu voluntad
Y así oramos como iglesia, Señor, para que hagamos tu voluntad, que podamos permanecer firmes en tu voluntad. Que nada nos distraiga, Señor, aún aquellos deseos que a la hora de orar, Señor, se interponen nuestras peticiones, nuestras largas listas, Señor. Pero dejamos de lado todo aquello que nos agobia, nos preocupa, nos afana, para que podamos conocer. Señor, nos vaciamos en tu presencia para que tu voluntad, como dice tu palabra, Señor, fue el designio tuyo, es que conozcamos el misterio de tu voluntad. Queremos experimentar, Señor, en este tiempo, en las oraciones, en la intercesión, cuál es tu voluntad para nosotros. Y poder, Señor, caminar conforme a tu voluntad, recibir fortaleza, Señor, para las pruebas, para momentos difíciles. También recibir sanidad, si fuesen milagros, Señor, si fuese, Señor, alguna necesidad espiritual o material. Pero que podamos rendirnos, Señor, a tu propósito, porque sabemos que lo que vos dijiste lo vas a hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, así nos vamos a despedir y les damos gracias por permanecer conectados, gracias porque se volvieron a conectar y los invitamos para que este fin de semana puedan asistir a nuestras reuniones presenciales, sábados y domingos de 17:30 a 19 horas. Y el próximo miércoles vamos a estar disfrutando de otra transmisión, si Dios así lo permite. Así que bendiciones, los amamos.